Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús, a todos los que estamos aquí reunidos, también a los que estamos conectados. La gloria y la honra sea nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre es un gozo, es un privilegio para mí poder compartir en estos momentos un poco de la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Jehová? Amén. Muy bien, vamos entonces a nuestras Biblias y nos vamos al Antiguo Testamento. Vamos a irnos a Levítico, en el capítulo 21, versos 16 al 21. Levítico, capítulo 21, verso 16 al 21, y dice así la palabra del Señor. Dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por tus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Palabra del Señor. Amén. El tema que con la ayuda de Dios vamos a estar meditando en esta mañana lo hemos titulado defectuoso. Algunos probablemente lo vieron en las redes, en la publicidad, y es lo que estamos viendo acá. Alguien con defectos físicos, como lo hemos leído en Levítico 21, 16 al 21, no podía ser sacerdote. Los sacerdotes, recordemos, hablábamos esto hace algunos domingos, que ofrecían sacrificios de cereal, sacrificios encendidos, que llevaban las personas, los israelitas. También ellos ofrecían sacrificios en los días especiales, como el día de la expiación, etc. Pero aquí vemos un alto estándar de calidad en estos hombres santos. El estándar tenía que ser elevado. ¿Por qué Dios exigía estos requisitos para los sacerdotes del Antiguo Testamento? Porque ellos no solo ofrecían sacrificios a Dios por parte del pueblo, sino también ellos representaban a Dios para el pueblo. Así que la santidad debía de ser la más alta posible, porque la casta sacerdotal tenía que ser perfectísima para presentarse al Señor y presentarse también ante el pueblo en nombre del Señor. Pero uno puede preguntar, ¿pero esto es de la ley de Moisés? ¿Qué tiene que ver con nosotros la iglesia? Esto es del Antiguo Testamento. Nosotros no estamos ofreciendo sacrificios de animales o de cereal o etcétera, sino que estamos ofreciendo sacrificios espirituales. Bueno, lo que es interesante es que la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, dice el autor a los Hebreos, como lo dijimos hace domingos atrás, es sombra y tipo de lo venidero. Y ya estamos en lo venidero, lo espiritual. Eso significa que las cosas que estaban en la ley, que las cosas que estaban en el Antiguo Testamento, eran figuras, era sombra, eran tipos de algo que era espiritual. Así que para nosotros, amados hermanos, el defecto ya no es físico. Sabemos que Dios no discrimina a las personas por ningún defecto físico, a como aquí se mira en Levítico 21, 16 al 21, con respecto a los sacerdotes que tenían que ofrecer. Pero ahora nosotros nos está hablando de algo espiritual. Y podemos decir, pero esto era para los sacerdotes, ¿y nosotros somos sacerdotes? Pues dice la palabra del Señor, y vamos a irnos a Pedro. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, lo siguiente: ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo. Sacerdocio santo, dice la palabra acá, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Somos sacerdotes? Amén. Somos sacerdotes santos para Dios, dice aquí. ¿Y ofrecemos qué?
sacrificios espirituales aceptos a Dios, entonces sí somos sacerdotes. Ahora léalo conmigo el verso 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Somos sacerdotes, no solamente los que predicamos la palabra, porque podemos decir, esto es para los servidores, nada más. No. Pedro le habla a la iglesia, que todos somos llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Y por lo tanto, al ser de la casta real sacerdotal, debemos de cumplir los más altos niveles de santidad que podemos nosotros tener. Pero como no estamos hablando de lo físico, sino de lo espiritual, entonces vamos a ver cuáles son esos defectos espirituales que podemos tener nosotros. No defectos físicos, pero sí defectos espirituales que nos pueden estar obstaculizando la santidad hacia Dios como sacerdotes del Dios Altísimo. Como linaje escogido, nación santa y real sacerdocio, podemos tener defecto. Y dice la palabra, ¿hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Hay defecto espiritual en el sacerdote espiritual, no puede ofrecer sacrificio a Dios. Así como veíamos los domingos anteriores, no podemos ofrecer sacrificio al Señor. Si te acuerdas, si me acuerdo que mi hermano tiene algo, no puedo, dejo mi ofrenda en el altar, ve y me reconcilio. Eso lo dice la palabra, ¿sí o no? Ahora, tenemos también defectos espirituales, no podemos ofrecer sacrificio al Señor. No podemos venir a adorar, no podemos venir a orar, a ofrecer alabanza, a tener comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo si estamos practicando algún defecto espiritual. Y vamos a ver entonces lo que nos dice la palabra del Señor acá. Dice versículo 17, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Número 1, varón ciego, ceguera espiritual. Apocalipsis capítulo 3, versos 17 y 18, eso es lo que precisamente Jesús le dice a la iglesia en la Odisea. Dice así la palabra en Apocalipsis capítulo 3, de la siguiente forma, 17 y 18, dice, porque tú dices, Jesús a la Odisea, a la iglesia, ¿a quiénes? Le dice a los al real sacerdocio de la Odisea, le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús a la iglesia. Y no saben que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está, es ciego. La iglesia en la Odisea era ciega porque no veía las cosas de Dios. Y Jesús le dice, eres ciega, no ves las cosas de Dios. Eres sacerdote espiritual y no ves, así que no puedes presentar sacrificios aceptos delante de mí. Y la ceguera espiritual es no tener el entendimiento, el discernimiento de las cosas de Dios. No ver lo que Dios está haciendo en la iglesia, no ver lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso que muchas veces perdemos la fe, perdemos la confianza, porque comenzamos a ver la adversidad, que no hay nada en la cuenta del banco. Y uno dice, no, pero si ni cuenta en el banco tengo, no tiene nada en la cartera. Y usted va a decir, ¿cómo le voy a hacer para comer? ¿Y cómo vamos a hacer? Recojamos entre todas las monedas. Busquemos las monedas que tengamos ahí. En serio, literal. Busquemos las monedas para comprar por lo menos 3 bollos de pan. Y uno comienza a perder la fe porque no mira las cosas de Dios. No mira el favor de Dios, no mira la mano de Dios que ahí está y te dice, no te dejaré, no te desampararé. Muchas veces por ser ciegos espirituales y no ver a Dios, no ver el favor de Dios, no ver la mano de Dios y no poder de esta forma ofrecer sacrificio al Señor, estamos como aquel siervo de Eliseo que no podía ver y estaba atemorizado y Eliseo le dice al Señor, ábrele los ojos, a Gehazi. Y entonces se le abrieron los ojos y ¿qué dice la palabra? Carros de fuego, huestes celestiales, ejércitos estaban ahí defendiendo. Necesitamos los ojos de Cristo Jesús. Necesitamos una visión espiritual para que nosotros podamos comprender, podamos entender. Por la gracia de Dios tenemos aquí el privilegio de que en todos los hermanos, los administradores, los hermanos del staff, estamos juntos desarrollando el proyecto Eclesía. Y muchos de estos principios están basados en la palabra de Dios.
Y todos los hermanos del staff, todos los hermanos administradores pueden dar testimonio de que sí, efectivamente es conforme a la palabra de Dios. Porque pasaron como 2 meses estudiando. Pero otras personas no pueden ver que sea algo de Dios, porque no tienen ojos espirituales. Absolutamente. Nada, no podemos ver que sea algo de Dios. Y comenzamos entonces a ser ciegos. Necesitamos que Jesús nos abra los ojos espirituales, los ojos de la fe, y que Jesús no nos diga, eres ciego y no puedes ofrecer el pan de mi Dios, que nos diga Jesús así, ni quiera el Señor que esto pase. Necesitamos abrir los ojos como Jesús les abrió los ojos a sus amigos y compañeros en el camino a Emaús. Y ellos pudieron ver que era el Señor quien les estaba hablando. El Señor les abrió la mente, les abrió las escrituras y les abrió los ojos para que pudieran ver. Jesús vino precisamente a eso, a dar vista a los ciegos y poder tener una visión espiritual para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de visión espiritual, que es lo contrario a la ceguera espiritual, estamos hablando del don del discernimiento. Nosotros encontramos una historia interesante en primer libro de Reyes, en el capítulo 14, que un profeta era ciego físicamente. No podía ver, pero tenía el don de Dios. Y una mujer, dice la palabra, que quería aparecerse disfrazada para que no la miraran que era ella. Y el profeta, como estaba con el Señor le dijo al profeta, mira, la mujer se te va a aparecer disfrazada. Y entonces cuando ella se acerca, fingiendo ser otra, el profeta le dijo, ¿por qué aparentas ser otra que no eres? Pensaba que lo iba a engañar, ella pensó, el profeta está ciego, el profeta no va a ver, así que, y más, me voy a disfrazar, no se va a dar cuenta de qué es lo que de qué es lo que quiero con él. Pero el que está con Dios tiene una visión espiritual. Hermanos, el que está con Dios, si usted está con Dios, difícilmente lo estafan. Difícilmente lo pueden engañar. Usted tiene un don de discernimiento. Usted dice, suave, este hermano o esta hermana me está queriendo engañar, quiere mentirme. Y usted dice, no sé lo que pasa, pero hay algo que no me cuadra. Yo siempre recuerdo los consejos desde pequeño de mi mamita Elia. Siempre que tiene una visión espiritual increíble, me dice, mira hijo, ahí vas a ver. Yo, pero ¿cómo mamita? ¿Cómo es eso? No entiendo. Ay, mira lo que te digo, me decía siempre. Mira lo que te digo. Y eso pasaba precisamente. ¿Y cómo? ¿Pero qué profetiza de Dios? ¿Y cómo es que atinaba? ¿Y cómo es posible que podía ver? Eso es el don de discernimiento. Imagínense los profetas del primer siglo en Corinto, por ejemplo, que profetizaban y que como había los dones milagrosos, comenzaban a ver cosas allí. Imagínense si ahorita estuviéramos en el primer siglo y que alguien pudiera profetizar y comenzar a decir los pecados de cada uno de nosotros. Imagínense que comenzaran a pasar los profetas y tuvieran ese don espiritual sobrenatural de ver cada uno de nosotros. Imagínense, estuviéramos nosotros arrepintiéndonos de cualquier cosa. Ni quiera Dios, el profeta me va a decir lo que hice ayer. ¿Y por qué pecaste la semana pasada? Y uno, ni quiera Dios, no puede ser. Pero ahora estamos hablando de una visión espiritual que es un entendimiento, que es discernir qué es lo que está sucediendo. Jesús dijo en una ocasión a los fariseos, hipócritas, ustedes saben cuando se acercan los tiempos, ustedes saben cuando va a llover, ustedes saben cuando viene esto y lo otro, y no pueden discernir el tiempo que están viviendo, le dijo el Señor a los fariseos. Visión espiritual, amados hermanos, necesitamos. Y no recibir esas palabras duras de Jesús. Que somos, ni quiera Dios, que somos ciegos, pobres, desventurados y desnudos. Que no podamos recibir esto. Y aquí con nosotros tenemos a nuestro amado hermano Isidro. Y yo puedo asegurar algo muy importante. Nuestro hermano Isidro es como el profeta de Primera de Reyes 14. En las conversaciones que hemos tenido, el hermano tiene más visión espiritual que muchos cristianos que podemos ver físicamente. Esa es una visión espiritual increíble. Y solo necesita escucharle el hermano. Hermanito, esto y esto es así. ¿Cómo sabe el hermano? Visión espiritual. Más visión espiritual, más visión
que muchos de nosotros. ¿Cuántos quieren una visión espiritual? Amén. Necesitamos ver para tener novia. Necesitamos ver para casarnos. Necesitamos ver para comprar, para vender. Necesitamos ver para tomar decisiones. Necesitamos ver con quién vamos a asociarnos, a dónde vamos a servir. Necesitamos ver, ¿sí o no? Necesitamos una visión. Pero la palabra de Dios dice acá, siempre en Levítico, y dice varón cojo. Hay algo interesante en Hebreos 12:12 y dice de la siguiente forma. El segundo defecto espiritual, varón cojo no puede ofrecer sacrificio al Señor. Y dice Hebreos 12:12 de la siguiente manera. Por lo cual, levante las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Palabra de Dios. Aquí podemos ver claramente que como el Nuevo Testamento mencionan los defectos del Antiguo Testamento, pero en un ámbito espiritual, ¿sí o no? Dice, para que lo cojo no se salga del camino. No está hablando literal en Hebreos. Está hablando de las rodillas que están paralizadas. A veces nosotros cuando no tenemos una vida de oración, no doblamos rodillas ante el Señor, no nos conectamos los martes a los círculos de oración. Y es interesante ver que muchos de los hermanos que se conectan a los círculos de oraciones son los mismos que venían aquí al culto de oración. Y uno podía pensar, pero no sé por qué. Ok, puede decir uno, es difícil reunirse aquí y puede ser más fácil conectarnos en línea, en círculo de oración. Pero, ¿cómo al final se refleja el mismo carácter? El mismo carácter cristiano de fidelidad. Culto de oración acá, son los mismos hermanos, prácticamente casi los mismos, que al final se conectan. Amados hermanos, cuando no tenemos una vida de oración individual, familiar, en pareja, como iglesia, las rodillas se paralizan. No podemos caminar rectamente porque las rodillas están paralizadas. Y comenzamos a cojear. Lamentablemente tengo un hermano que ahorita está cojo. Literal, ¿verdad? Literalmente, mi hermano pobre, mi hermano Marco, le operaron de la rodilla. Y entonces, como la rodilla está paralizada, una de ellas, entonces él tiene que usar muleta, está cojeando. Entonces, él si fuera sacerdote no se presentaría, no podría. Pero hablando de lo espiritual, cuando nosotros cogemos, no podemos caminar en línea recta. Mire lo que dice aquí, verso 13. Y hagan sendas derechas. Una senda derecha es una senda recta. Sabemos nosotros que la palabra del Señor nos dice que la puerta que conduce a la vida eterna es angosta, ¿sí o no? Angosta, estrecha es la puerta, el camino que conduce a la salvación, pero amplio y espacioso el camino, ancha la puerta que conduce a la condenación, ¿sí o no? Eso significa que el camino del evangelio es angosto, es una trocha, una trochita, y esa palabra la aprendí cuando estábamos allá en Telpanec. Nosotros íbamos en visitación, en algunas ocasiones fuimos hasta la montaña ya. Conoce a la hermana Ismara, que está aquí de Telpanec, y también la hermana Amy Norelli. Y a veces íbamos con algunos hermanos, y me tocó una vez ir con mi esposa. Y entonces íbamos allá a la montaña donde los hermanos, allá por donde sus tíos, la tía unos tíos de Ismara, ahí donde vivía Ismara antes, allá de viaje. La montaña adentro. Chévere, los paisajes y todo eso. Y en la moto llegábamos hasta cierto punto y no podíamos, la teníamos que dejar ahí. Y después de dejar la moto no avanzaba más, teníamos que ir caminando. Y entonces, en algunos lados, era una trochita pequeña, que una persona coja no podía caminar. Porque como era tan pequeño, teníamos que hacerle 1, 2 y 3, y así. Y no podíamos, y es por eso que la palabra dice acá, para que lo cojo no se salga del camino y que sea sanado. ¿Ya vio? Una trocha pequeña, angosta, no puede alguien pasarla cuando tiene cojera. Usted no puede, mire bien, no puede caminar rectamente su vida en esa trochita si usted tiene las rodillas paralizadas.
Si usted está cojeando en el cristianismo una y otra vez, es inconstante, está cogiendo, ¿qué pasa? Se sale del camino. Y por eso vemos lamentablemente muchos hermanos que desisten, porque el camino es tan pequeño que no lo pueden conducir, porque el camino es tan angosto que se salen del camino porque están cojeando. Lo cojo se sale del camino, dice aquí, pero no, dice el autor de los Hebreos. Eviten que se salga lo cojo del camino. Sean sanados, que podamos tener las rodillas flexibles, los brazos en alto y no caídas las manos, los brazos, los hombros caídos no, sino que podamos ir rectamente. La palabra entonces nos dice, vida recta necesitamos tener, no ser cojos, porque ningún cojo podrá ofrecer sacrificio al Señor. Pero dice la palabra de Dios en Levítico, ni mutilado, ni sobrado, ni alguien que le hace falta algún brazo, algo, o que tenga un dedo extra, un brazo extra, una oreja extra. ¿Y qué significa eso? Bueno, interesantemente Romanos capítulo 12, verso 3 dice, ninguno de vosotros, cada uno dice, por la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo a los Romanos en 12:3, ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Cuando uno tiene un concepto más alto, es sobrado. Me acuerdo cuando era pequeño y yo quería hacer algo, decir algo, y mamá, no sé si mi mamá o alguien me dice, no seas sobrado, chavalo. Sobrado, un concepto más alto. Mutilado es un concepto más bajo. ¿Cuántas personas tienen una baja autoestima? Se mutilan a sí mismas. Dicen, yo no puedo hacerlo porque no tengo un brazo. Pero están mutiladas, se mutilan a sí mismas. Pero también tener un concepto más alto y decir, yo estoy muy fuerte, muy conocedor, esto está fácil, es pan comido. Más alto concepto. Y dice la palabra, no, ni mutilado, ni que te falte, sino que piense de sí, dice el apóstol Pablo, con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha repartido. No debemos tener más alto concepto de nosotros mismos ni más bajo. Nosotros tuvimos en 2 ocasiones recuerdo que tuvimos una prueba de fe, una prueba de que si estábamos realmente o mutilados o sobrados. Recuerdo que estábamos nosotros ministrando, sirviendo en la iglesia en La Habana. Pasamos ahí 5 años. Y al final entonces me fui de La Habana. Pasamos 5 años tratando de hacerle swing y todo eso. Después me fui a Belén. Y en un tiempo entonces, ahí está la prueba, mire cuál fue la prueba. En un tiempo entonces yo supe que un hermano, nuestro amado hermano que está ahí en La Habana, de repente entonces, rápidamente, solamente duró 1 año después de haber salido del instituto. Y solamente 1 año, ¿qué pasó? Al hermano lo promocionaron, es decir, le dieron más privilegios de los que yo había recibido. En ese momento tuve la prueba de fuego y dije, ¿qué puedo decir yo? Si yo soy sobrado, mi concepto más alto hubiera dicho, pero ¿por qué a mí no me lo dieron? No es justo. No es justo. Yo me lo merecía también. ¿Ya se fijó? Ahí tuve una prueba de fuego. No me pregunten si la pasé o no la pasé. El Señor sabe. Pero yo hubiera dicho, yo merecía también. Yo pasé 5 años, no se vale, solo 1 año y ya. ¿Por qué? Olvidando que todo lo que recibimos es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Es una gracia de Dios. Pero pasó otra prueba. Estando en Belén, aquí nomasito, estábamos ministrando, estábamos sirviendo, colaborando en el Ministerio de Jóvenes. Era su servidor ministro de Jóvenes. Y entonces se oyó la noticia. ¡Buena noticia! 3 amados hermanos misioneros, ultra talentosos, llegan a apoyarnos a Belén. Prueba de fuego. ¿Qué hubiera dicho yo si tengo un más alto concepto? Pero ¿por qué a mí no me recomendaron? ¿Por qué yo no tengo el salario de ellos? ¿Sí o no? Si yo tengo un concepto más alto, digo, yo me merezco. Si yo estaba aquí, ¿por qué tienen que venir 3 más? ¿Por qué? Concepto
más alto. ¿Ya se fijó? ¿Por qué tendrían que venir? Ahí entonces se probó mi actitud. ¿Qué actitud iba a tener con mis consiervos? ¿Qué actitud iba a tener yo con ellos? ¿Iba a promoverlos delante de los jóvenes como ministro de jóvenes o iba a minimizarlos? ¿Qué iba a hacer yo? Si yo tengo un concepto más alto, yo entonces me molestaría. Yo entonces digo, ¿y por qué? Yo merezco esto. Yo necesito esto, ¿no? ¿Por qué lo mandan? Si aquí mejor me hubieran recomendado a mí para yo quedarme aquí. Eso hubiera pasado. Pero no sobrado, dice la palabra, pero también tampoco mutilado. ¿Qué pasaría si en esas pruebas de fuego yo hubiera dicho, pero es que sí, realmente es que no puedo, no sirvo? La verdad es que es cierto. Si mandaron a llamar a otro es porque realmente yo no sirvo para nada. Mejor voy a renunciar. Mutilado. Me estoy mutilando a mí mismo, ¿sí o no? Mutilado. Me estoy mutilando al creerme menos. Todos nosotros, no solo en el ámbito ministerial, en el trabajo, en el colegio, los estudiantes cuando estudian en la palabra de Dios, todos nosotros vamos a sufrir pruebas para ver cuál es nuestro autoconcepto. ¿Qué humildad tenemos? La humildad es eso, tener un autoconcepto correcto, objetivo, lleno de cordura, ni más alto ni más bajo como para mutilarte a ti mismo y decir, no puedo, no sirvo, sí, realmente, mejor se lo dejo a los otros muchachos. No, es que realmente David, Julio, Eduardo son ultra, súper increíblemente excelentes, así que, ¿qué voy a hacer yo? Mejor se lo dejo a ellos y yo me retiro. Me estoy mutilando. Ni más alto, ni más bajo, ni sobrado. O sea, sobrado, chavalo, siempre me decía, ni más bajo, sino con cordura, sabiendo que es por gracia. Gracias, Señor. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Por la gracia de Dios recibimos las oportunidades que recibimos. Todo es por gracia. Porque al final, cuando uno tiene esto, cae en el pecado de Satanás. Y en la clase teológica interactiva estábamos hablando de que el diablo no solamente es orgulloso, sino también es envidioso. Los que estuvieron conectados en la clase teológica interactiva, y estábamos ahí comentando también con nuestro hermano Reinaldo, y hablábamos de que efectivamente el diablo no solo fue orgulloso, alto concepto, subiré a las alturas y en el trono del Altísimo me sentaré. Así dijo el diablo, ¿sí o no? Pero ¿por qué razón la serpiente le habló a Eva? ¿Qué ganaba él? Estudiemos la motivación de la serpiente. ¿Por qué le habló a Eva lo que le habló para que el hombre cayera? ¿Qué motivó a la serpiente? Cuando usted analiza qué es lo que motivó, usted encuentra absurdo. ¿Por qué? ¿Qué ganaba? ¿Quién era Satanás? Querubín protector. Dice la palabra que los ángeles son superiores en fortaleza y nosotros somos hechos un poco menor que los ángeles, ¿sí o no? ¿Cómo un querubín, siendo tan esplendoroso, un ángel potente, va a quererle destruir algo, los planes, a una criatura que es inferior? ¿Por qué? Envidia. Pero ¿cómo es posible que alguien superior envidie a alguien inferior? Salmo 8 nos dice el secreto. El Salmo 8 dice, cuando veo la majestad de tus obras, digo, verso 4, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién es el hijo del hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste poco menor que los ángeles. ¿Por qué compara con los ángeles? Y a pesar de que lo hiciste poco menor que los ángeles, le llenaste de gloria y de honra y toda la creación debajo la pusiste debajo de los pies al hombre. Obviamente que al final se aplica a Cristo porque es representante de la humanidad. Envidia. El querubín protector dijo, yo soy superior a este humano y ¿por qué Dios le tiene que poner todo debajo de los pies al hombre? Ok, no puedo estar en las alturas de los cielos, pero por lo menos voy a gobernar la tierra. Y eso fue lo que logró precisamente. Por eso es que la Biblia habla de que Él es el príncipe de este mundo. Bueno, hablaba, ahora Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero siempre vemos al diablo, dice el príncipe que gobierna, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. ¿Y de dónde le vino ese gobierno, esa autoridad? Cuando vino y le estropeó los planes, aparentemente, como dice mi hermano Reinaldo, aparentemente, a la humanidad. Y la humanidad cae y entonces comienza a gobernar el mundo y convierte al mundo en un lugar de tinieblas. Cuando tenemos un alto concepto pasa eso. Cuando tenemos un bajo concepto pasa eso. Ni mutilado ni sobrado, dice la palabra del Señor. Pero sigue diciendo la palabra en Levítico y dice ni quebradura de pie, ni pie quebrado. No puede presentarse usted si tiene los pies rotos, el pie quebrado. ¿Y qué significa tener pie quebrado? En Levítico 8:22 al 23 nosotros podemos ver que se dice acerca de la consagración de los sacerdotes y de cómo la sangre del carnero debía untarse en 3 partes: en la oreja para escuchar con rectitud, en el pulgar de la mano derecha para hacer el bien, y también en el pulgar del pie derecho, y ahí estaba el pie, porque debía de caminar correctamente. Efesios capítulo 6, verso 15, nos dice que hay algo que nos ponemos nosotros en los pies como armadura de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos ponemos en los pies como armadura de Dios? El apresto, las sandalias del Evangelio, correcto. El que tiene quebrado el pie no puede ponerse las sandalias del Evangelio de paz. Cuando tenemos quebradura de pie no podemos testificar, no podemos proclamar la buena nueva de salvación en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, donde estamos. No podemos porque tenemos el pie quebrado, y ningún pie quebrado, es decir, nadie que no se pone las sandalias porque tiene los pies quebrados y no se las puede poner bien, puede presentar sacrificio ante el Señor. Y uno dice, ¿qué? Entonces, si yo no evangelizo, ¿no estoy haciendo nada adorando? Si yo no comparto las buenas nuevas, ¿no estoy haciendo nada ofreciendo sacrificio? El que tiene pie quebrado por no evangelizar, por no testificar de Jesús, por no salar el medio ambiente donde está, por no ser luz en una oscuridad, en una familia oscura, en un trabajo oscuro, en un colegio oscuro, en una universidad llena de oscuridad, y usted no es luz, no es diferente, porque no habla de Cristo muerto, sepultado y resucitado, y ahora Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene usted el pie quebrado y no puede presentar sacrificio ante el Señor. No puede ser. No puede ser esto posible. Romanos 10:15, que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Ya se fijó que el que anuncia las buenas nuevas tiene pies hermosos? ¿Sí o no? Entonces, el que no anuncia las buenas nuevas, sus pies son quebrados. Está quebrado el pie. Y por eso no anuncia. Y no anuncia, está quebrado el pie. También nosotros los cristianos, amados hermanos, como dice Proverbios 1:15, dice, hijo mío, no andes en el camino de ellos, aparta tu pie de la senda del mal. El pie quebrado es fácil de irse a la senda del mal. A los compañeros mal hablados, malintencionados en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y ser influidos negativamente. No hables con ellos, aparta tu pie de su senda. Estos son los que no testifican, los que no se consagran. Los desconocidos porque nunca iluminaron ni salaron su entorno. Nadie sabe que es cristiano en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Nadie sabe que es cristiano. Y ni siquiera no es porque no lo diga, sino porque no es diferente con el Evangelio de Jesús. Pero sigue diciendo los defectos espirituales. Ninguno puede presentarse a sacrificar a Dios si tiene la mano rota, la mano quebrada. Correcto. Está levantando las manos. ¿Alguien puede levantar las manos en oración al Señor? ¿Alguien puede levantar las manos en alabanza y en adoración al Señor cuando no tiene las manos rotas? ¿Ya se fijó? Dice Pablo, levantando manos santas sin ira ni contienda. El que tiene manos rotas las tiene rotas para dar.
La mano rota es la mano que no es generosa, que le cuesta ofrendar, que le cuesta sembrar generosamente, porque tiene la mano rota. La mano rota le cuesta ayudar a otros. Muchas veces los hermanos de manos rotas son los que no se involucran jamás en el ministerio y son los que critican a los que sí están involucrados, porque tienen la mano rota para servir. La mano está rota para dar y para servir, y por lo tanto no pueden levantarse para alabar y glorificar al Señor, porque las manos deben ser santas, santas en el servicio, santas en la ofrenda, santas en la siembra generosa, santas para ayudarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen las manos rotas? No. ¿Cuántos tienen las manos santas? Amén. Entonces significa que usted es generoso. Usted es dadivoso, usted ayuda, usted se involucra, usted sirve, le gusta servir. Y ustedes ya se fijaron en este mantel nuevo, azul, gracias a nuestra hermana Amparito, que lo donó, lo hizo y dice, esas son las personas con manos que no están rotas, que pueden ver la necesidad y dicen, yo voy a colaborar, esto yo lo hago. Ese es no tener la mano rota, eso es generosidad. Y nosotros debemos de presentarnos sin defecto ante Dios. Pero ¿cuántos tenemos las manos rotas? Si alabamos con manos rotas, podamos ser como un címbalo que retiñe, pero no podremos alabar al Señor eficientemente con la mano rota. No podemos orar por la prosperidad, por bendición económica, si tenemos la mano rota para dar. Y uno afligido, pero es que yo no sé cómo hago. Nunca me salen en los negocios. No puedo. ¿Cómo puedo hacer? Siembra generosamente. Pero sigue diciendo los defectos espirituales, ni jorobado. ¿Cuántos se acuerdan de Quasimodo? Sí, Quasimodo, un jorobado. La joroba es un defecto que está en la espalda, en los lomos. ¿Cuántos se acuerdan de Lucas capítulo 13, verso 10 al 17, donde había una mujer encorvada y dice la palabra que en ningún modo podía enderezarse, estaba así? Una persona que está jorobada, una persona que está encorvada, es una persona que no puede estar erguida, que no puede sentirse bien, no puede sentirse segura. Una persona jorobada no puede verlo a los ojos a usted. Una persona jorobada se siente menos. Una persona jorobada no puede verlo de igual a igual porque está jorobado. Pero tampoco una persona jorobada puede hacer lo que dice Efesios 6. Otra vez la armadura de Dios. Efesios 6 dice, estén firmes y ceñidos sus lomos. La palabra ahí firme significa derecho, recto, es decir, erguido. Cuando dice ahí que vamos a ponernos la armadura, para ponerse la armadura usted tiene que estar firme, así, como soldado de Jesús. Si usted no está firme, porque tiene una joroba en la espalda, entonces usted no se va a ceñir los lomos. Ceñir los lomos es ponerse la túnica para que esto quede cubierto. ¿Qué significa que la espalda queda cubierta? Mire con qué se cubre uno los lomos. ¿Y qué significa la espalda? Mire con qué se cubre. Estén firmes y ceñidos sus espaldas con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Qué interesante. ¿Qué es lo que se cubre? Los lomos, y los lomos son las espaldas. Como Pablo habla de la armadura de Dios, entonces lo que Pablo nos está diciendo es, ¿sabes lo que te cubren las espaldas? ¿Han escuchado esa frase, verdad? Cubrime las espaldas. Cubrirse las espaldas es protegerse de un ataque de atrás. Los ataques a la espalda, ¿cómo son normalmente? ¿Sí o no que son una cuchillada así? ¿Sí o no? Los ataques por la espalda son así, en cuchillo. O si no, así. Esos son los ataques a la espalda. Entonces dice, tienen que cubrirse las espaldas. Pero para cubrirse las espaldas deben andar con el cinturón de la verdad. Para poder cubrirse las espaldas, usted debe de andar en integridad. Debemos andar en la verdad. Dice la palabra, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando nosotros hemos sembrado mentiras tras mentira, al final la espalda está descubierta porque tenemos una gran joroba.
¿Qué son las espaldas? Ok, cubrámonos nuestras espaldas de posibles acuchilladas o otra cuchillada por aquí. O de los abrazos, hermanito, y uy, cuidado. ¿Cómo podemos cubrirnos esas espaldas? Con nuestro testimonio. El testimonio es lo que la gente piensa y dice de nosotros cuando le damos sus espaldas. ¿Qué piensan las personas cuando le damos la espalda? Es decir, después de platicar, después de conversar y después bendiciones, nos vemos. Entonces, cuando usted se va, la persona mira la espalda. ¿Ya viste? Uy, qué horrible. Obviamente que el chisme es pecado, pero la cuestión es por nuestro testimonio. ¿Qué piensan las personas de usted? ¿Qué piensan otros hermanos cuando usted se va de acá, por ejemplo? En sus espaldas, ¿qué piensan, qué dicen, qué hablan y qué sientan? ¿Qué sienten? ¿Acaso nos ve una joroba enorme? Ni quiera Dios, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos vamos de una conversación, de la casa, de algún lugar, las personas entonces piensan mal de lo que hemos dicho, de lo que hemos hablado, de lo que hemos hecho, porque tenemos una joroba de un testimonio tachable, de un testimonio que no ha sido cuidado con la verdad. ¿Qué es lo que piensan las personas? Obviamente, porque alguien puede decir, no, pero es que al final en un cristiano van a hablar falsamente. Es cierto. Dice el apóstol Pedro que a veces vamos a sufrir calumnias y mentiras y demostrarles, dice la palabra, con nuestro testimonio, conducta, que no es así. Entonces uno puede decir, sí, efectivamente habrán personas que vayan a pensar mal, a hablar de nosotros y nunca caerle bien a nadie, porque nosotros, dice el dicho, no somos monedas de oro. Entonces, por más digo que uno quiera, uno puede estar agradándole a todos por un tiempo, pero es imposible agradarle a todos todo el tiempo. Yo puedo agradar a todas las personas por un tiempo, pero sí puedo agradarle a un poco de personas todo el tiempo. ¿Ya veo que es diferente? Nosotros nos cubrimos las espaldas cuando andamos en la verdad y en la coraza de justicia. Cuando nuestras conversaciones e interacciones están llenas no solo de verdad, sino justicia, es decir, actuamos justamente, rectamente, nadie nos ve una joroba. Tal vez las personas malintencionadas van a hablar mal de nosotros, de usted, de mí. Pero si usted vive rectamente, al final dice, no, ese hermano es ejemplar. Ese hermano es ejemplar. Tal vez otros pueden hablar negativamente, pero los hermanos van a decir, ese hermano es ejemplar, porque no tienes que joroba en la espalda. Ese es un defecto espiritual. Ninguno con defecto espiritual puede presentarse a sacrificar algo al Señor. Pero sigue diciendo la palabra, ni enano. Obviamente que estamos hablando de no físicamente, ya lo aclaramos desde el principio, sino en lo espiritual. El enanismo espiritual. Es interesante el enanismo, porque el enanismo afecta más el crecimiento, pero la cabeza menos. Es decir, si nosotros nos fijamos en las personas que padecen de enanismo físico, ustedes pueden observar, ver en algunas películas, algo así, que la cabeza está más o menos normal, pero son el tronco, las extremidades que están cortas, ¿sí o no? Ese es el enanismo. El enanismo espiritual es parecido. Usted y yo podemos ser enanos espirituales al crecer y crecer la cabeza de conocimiento, pero nuestro cuerpo, nuestro carácter, nuestra madurez, en enanismo completo. Y pasan años y años y nos congregamos y estamos llenos de actividades y llenos de conocimiento y pueden venir aquí hermanos tras hermanos, grandes predicadores, grandes seminaristas, lo que usted quiera, podemos ir a todos los institutos posibles, conocer de la palabra, o conozco ese texto, o conozco esos seminarios, yo me conecto a todos los seminarios, estoy en la jugada, conozco de la palabra de Dios, pero mi madurez es enana, ni enano, dice la palabra. El enanismo espiritual es cuando usted y yo dejamos en un determinado momento de crecer. Y a veces decimos, bueno, es suficiente, yo creo que es suficiente, he crecido, estoy más o menos, estoy bastante bien, por lo menos soy más crecido que los demás hermanos, así que me siento bien. No, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 58, así que hermanos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. ¿Cada cuánto?
Siempre. Crecer en la obra del Señor siempre. No dice un rato, pues crezcamos. El crecimiento no debe de parar. Y cuando usted deja de crecer en algo en su vida espiritual, aunque se congregue todos los domingos y aunque yo sirva siempre y conozca más de la palabra de Dios, si mi carácter y mi madurez espiritual no crece, no doy cada vez más y mejores frutos, no sirve de nada, estoy siendo realmente un enano espiritual. Y el enanismo espiritual es un defecto el cual impide al sacerdote ofrecer sacrificio al Señor. Vista borrosa, siguiente defecto, nube en el ojo, cataratas. Este no es un ciego espiritualmente hablando completo, sino que mira borroso. Y si alguien mira borroso, ¿mira qué? Distorsionado. No podemos ofrecer el pan de nuestro Dios con una visión distorsionada. Veo a los hombres como árboles que andan, dijo aquel ciego que fue sanado por Jesús y necesitó una segunda intervención de Cristo. El que no tiene visión borrosa, amados hermanos, puede ver la necesidad y no las cosas que se hacen de manera distorsionada. El que no tiene nube en el ojo es el que dice, como nuestra amada hermana, aquí falta algo, yo lo voy a poner. ¿Por qué? Porque no tiene nube en el ojo, no tiene catarata, puede ver bien. Ya hablamos de los ciegos espirituales, pero ahora estamos hablando de los que ven borroso. Qué terrible sería ver borroso, porque usted lo va a distorsionar todo. El que no tiene nube en el ojo, como nuestra hermana, como los hermanos que están sirviendo, los que tienen buena voluntad, los que son generosos, tienen la visión tan clara, porque no tienen nube en el ojo, que dice, aquí hay una necesidad, aquí ¿cómo se llama esto? Ya se me olvidó. Esta cortina como que le hace muy así, entonces vamos a resolver esto. Eso no es tener nube en el ojo. Pero el que tiene una visión borrosa, mira así, y en vez de ver que aquí falta algo de bendición, para ser de bendición, comienza a ver las cámaras y dice, ¿para qué eso? Eso es innecesario. ¿Y para qué tienen eso? Eso es innecesario, estar en línea. Tiene visión borrosa. ¿Y por qué van a hacer esa actividad? ¿Para qué la actualización ministerial? ¿Para qué capacitar? ¿Para qué están hablando del proyecto? ¿Para qué están hablando de la campaña? ¿Para qué están hablando? Lo distorsiona todo. Tiene nube en el ojo. En vez de ver bien, para hacer de bendición, lo mira distorsionado, piensa mal y entonces no da. No es parte de bendición, porque tiene nube en el ojo. Cuando nosotros tenemos eso, el hermano de visión borrosa es mal pensado de las cosas buenas que se hacen en la iglesia. Y ahora, podemos decir, el que tiene visión borrosa, ahora están hablando de la ofrenda y ahora de la siembra generosa. Y ahora ponen sobre como los evangélicos. ¿Cómo es eso? Visión borrosa. Porque se nos olvida que cuanto más generoso, más Dios nos bendice, ¿sí o no? Pero cuando uno no tiene cuando tiene visión borrosa, recuerdo cuando comenzamos en una iglesia X, las actividades de venta, de rifa, visión borrosa, ¿y para qué están vendiendo? ¿Por qué los jóvenes están vendiendo? ¿Pero por qué los jóvenes están haciendo rifa? Visión borrosa. No ve bien y lo distorsiona. Estos jóvenes se quieren ganar solo la plata, solo eso están haciendo, solo quieren llevarse el dinero estos jóvenes. Visión borrosa, no. Los que tienen nube en el ojo no pueden ofrecer sacrificio de adoración al Señor. Tenemos que repararnos estos defectos espirituales, amados hermanos. Ser visionario es ver no solo las necesidades litúrgicas, sino también a los hermanos y a los de fuera. No solamente estamos hablando que la generosidad, la ofrenda, la siembra, es para las cosas litúrgicas, para el internet, sí, para el edificio, para los servicios básicos, pero no solo es para eso, sino estaríamos viendo de manera distorsionada también, sino también para las necesidades de hermanos y hermanas enfermos que padecen hambre, que pueden acostarse y no se da cuenta, acostarse en la noche y no cenó o no almorzó ni siquiera. Y los de afuera, dice la palabra de Dios que los cristianos del primer siglo tenían favor para con los de afuera, es decir, que atendían a viudas, huérfanos, pobres, menesterosos, aunque no eran de la iglesia. Esas son las necesidades de los santos también, no en parte.
Esas también son necesidades. Y la iglesia debe hacer algo, pero uno puede decir, pero hermano, si no tenemos ni plata para nosotros mismos, ¿ya? Ahora vamos a hacer programas de viudas de afuera. ¿De dónde vamos a sacar un programa de comedor infantil? ¿De cómo vamos a ayudar a los ancianos? ¿De dónde? Porque no tenemos una visión clara. Y por eso estamos hablando del proyecto Eclesia, para que nosotros podamos crecer en todo sentido y llegar a esos niveles para gloria y honra del Señor. Porque no podemos quedarnos como estamos, porque la palabra dice crecer en la obra del Señor siempre, si no seríamos una iglesia con enanismo. No es posible. Dice aquí también, ni sarnoso. ¿Qué significa eso? La sarna es producida por un ácaro parásito, es una enfermedad cutánea que provoca picazón terrible. No voy a preguntar cuántos de nosotros hemos padecido eso, ¿no? Pero si hemos padecido comezón, hongo, algo por el estilo, hasta ya picazón, verá, con solo recordar eso o pensar en eso. Pero ¿qué significa entonces la sarna? Es producida por un parásito que da picazón. ¿Pero qué significa eso en lo espiritual ahora? Cuando nosotros tenemos picazón en nuestro cuerpo, nosotros tratamos de quitarnos la picazón. Pero sí o no que cuando no tenemos picazón en la piel y nos rascamos con la misma fuerza con que lo hacemos cuando tenemos picazón, sí o no que nos duele. Nos dañamos, ¿sí o no? ¿O no? ¿Nadie decía alguna vez? Sí. Pero cuando usted tiene picazón en un lugar, usted se está haciendo fuerte, usted se mira lo rojo, pero no le duele, ¿verdad que no le duele? Hasta después, si es demasiado. La sarna es cuando nosotros estamos concentrados en nosotros mismos, que nos estamos dañando a nosotros mismos porque estamos perdiendo la sensibilidad. Estamos perdiendo por estar concentrados en nuestra propia necesidad, en nuestra propia satisfacción. Queremos rápidamente quitarnos esta comezón, pero nos estamos dañando. Somos insensibles al dolor, somos insensibles al dolor ajeno y somos insensibles a las cosas de Dios. Las personas, esta sarna espiritual significa que somos insensibles. Podemos escuchar este mensaje, esta palabra de Dios y preguntarse a qué hora va a terminar el hermano, porque no es sensible a la palabra. Eso es sarna espiritual. Estar insensibilizado al dolor, no sensible. Incluso tan concentrados en la picazón que nos dañamos y es altamente contagioso. Dice que la sarna es contagiosa. La sarna es contagiosa. Y podemos nosotros tener picazón y pasarle la picazón al otro. Tenemos insensibilidad y pasarle la insensibilidad al otro. Yo no me involucro, a mí no me interesa, yo soy apático y también contagio a otros para que no lo hagan. Dice aquí, insensible a lo que se está haciendo, a la palabra, te aburres y contagias a otros. Pero nadie que tenga sarna o empeine o algo en la piel puede presentar sacrificio al Señor. Y finalmente, castrado. Dice el texto, y testículo magullado. Cuando un animal o un varón tiene el testículo magullado, dice la palabra del Señor, ahí, o castrado, no puede tener ¿qué? ¿Qué no tiene? ¿Cómo dicen? Hijos, no tiene hijos. ¿Cuántos son del campo aquí? Y convirtieron a un toro en buey. Nada, ninguno. Sí, correcto, ahí está. Entonces, ¿qué se le hace? Lo capan al pobre. Y ya no puede tener hijos. O solamente lo golpean, lo atrofian en algunos otros lugares. ¿Para qué? Para que no pueda reproducirse. ¿Qué está diciendo entonces el Señor cuando le dice a Moisés y a Aarón de que los sacerdotes no podían ser sacerdotes y presentar sacrificios si tenían el testículo magullado o si estaban castrados? Simple y sencillamente que la esterilidad no califica para el sacerdocio. Amados hermanos, somos real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. No solo para testificar con los pies, llenos con puestos las sandalias con los pies, en los pies del evangelio, sino también para ganar hijos espirituales.
¿Cuántos de los que estamos aquí hemos ganado hijos en la fe? Amén. Los que no hemos ganado hijos espirituales en la fe, tenemos esterilidad. No solamente es hablar del Evangelio, otros ni siquiera hablan del Evangelio, sino que también es todo el proceso. No solamente es yo lo llevé a esta persona, ahora que se encargue el evangelista o el maestro. No. Con la ayuda de Dios, en pocos meses, mi esposa va a dar a luz. Con la ayuda de Dios. Y entonces ahí va a salir el pequeño. Pero los doctores solo van a ayudar en ese proceso, no lo van a criar después, ¿sí o no? Después vamos a traer al pequeño acá, con la ayuda de Dios. Y después tenemos que criarlo, y después tenemos que... Eso es el seguimiento, eso es el discipulado. Cuando usted gana un alma, no es que le dice, evangelista, ahora usted se encarga. No, no es así. Sino que usted gana un alma porque usted no es estéril. Porque usted tiene una vida a tal punto que no solo habla del evangelio, sino que genera hijos en la fe. Engendrando hijos en el evangelio de Cristo Jesús. No solo llevar, no solo invitar a la persona. Y esto no solo es para los evangelistas, esto es para toda la iglesia, porque la iglesia es linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa. Pero ¿cuántos somos estériles aquí? Jamás hemos engendrado un hijo en la fe, ni criado un hijo en la fe. ¿Cuántos hijos espirituales tenemos en la iglesia? La esterilidad, amados hermanos, en el Antiguo Testamento era algo terrible. Si una mujer no podía tener hijos, dice, le dijo Raquel a Jacob, le dijo, dame hijos, Señor, dame hijos, o me muero. Imagínense una mujer que necesitaba tener hijos. ¿Cuántos tienen esa carga espiritual? Señor, ayúdame a engendrarte hijos en la fe. Como Pablo le dijo a los Corintios, ustedes son mis hijos en la fe. Los engendré por medio del evangelio. Es todo un proceso, no solo es invitarlo a hablarle del evangelio, bautizarlo, discipularlo, teniendo el cuidado de lo que significa un hijo en la fe. Ni cojo, ni ciego, ni nube en el ojo, ni pie quebrado, ni mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni sarna, ni castrado o testículo magullado. Todos estos son parámetros, todos estos son defectos espirituales que los sacerdotes, nosotros, no debemos de tener. Y yo pensé que solamente era congregarme. No, no solamente es congregarse. Lo que pasa es que la palabra de Dios nos dice todas estas cosas. Eso significa que si solo nos congregamos con todos estos defectos espirituales, no podemos de ningún modo ofrecer sacrificio al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos algún defecto de lo que hemos mencionado? ¿Cuántos de nosotros? Amén. Yo soy el primero, por eso levanto la mano. Yo soy el primer defectuoso acá. Todos estos defectos, muchas veces he sido ciego, he visto las cosas distorsionadas, he dejado de crecer, enano, he tenido la mano quebrada para ser generoso y servir. A veces he tenido el pie quebrado y no he podido compartir las buenas nuevas. Solamente nos reunimos y nos congregamos como público de cine para orar por la película y que la película del próximo domingo sea mejor que la anterior. ¿Defectuoso? Sí, hemos sido defectuosos. Yo, el primero, defectos espirituales. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Y no he crecido y me he quedado enano? Sí. ¿Y he tenido comezón? Sí, he tenido comezón y solo me he enfocado en mí mismo y he contagiado a otros. ¿Y he tenido magullado? También. Espiritualmente, sí. Aclaración. Espiritualmente. Ahora sí. Porque no he engendrado hijos en la fe. Amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere con esta palabra en esta mañana? ¿Que seamos perfectos? Dice, sean pues perfectos. Muy bien, así es. Que lo echemos a la práctica. Sed pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto, dijo Jesucristo. Pero somos imperfectos, somos defectuosos. Por eso el tema. Somos defectuosos, sí. Tenemos que reconocerlo, es lo primero. Lo primero que Dios quiere en esta mañana, amados hermanos, de usted y de mí, es reconocer,
Yo, sí, es cierto, no quiero ya aparentar que soy religioso o espiritual o que estoy siendo fiel con solo el hecho de venir al culto y vestirme bien. No, no estoy siendo fiel así. He sido defectuoso. De nada me sirve acá compartir un poco de la palabra, congregarme con ustedes, vestirme así como me he visto y tener defectos espirituales. Dios no recibe eso, pero por la gracia de Dios tenemos la gracia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La ley dice eso, intachable, pero la gracia de Cristo nos puede transformar. ¿Cuántos quieren ser transformados por Cristo Jesús? Amén. Tenemos que reconocer que somos defectuosos, sí, amados hermanos. Yo el primero y cada uno de nosotros tenemos que reconocer, somos defectuosos espirituales y no debemos continuar con estos defectos espirituales para creer que estamos ofreciendo sacrificio espiritual al Señor y Él no lo está Él no nos está aceptando. Debemos de convertirnos en una iglesia pura e intachable por medio de la sangre de Jesucristo que nos limpia, que nos transforma, que nos renueva, que nos quita todo defecto. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, les invito a todos a ponerse de pie para hacer esta oración. Todos los que no tienen los pies quebrados, todos los que no tienen las rodillas paralizadas, todos los que no tienen las manos quebradas, y si las tenemos, pues vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos perdone, nos limpie de todos estos defectos, y al ya saber, entonces vamos a ofrecer hoy y los próximos días un mejor sacrificio al Señor. ¿Quiénes son sacerdotes del Dios Altísimo aquí? Todos los sacerdotes, con un amén fuerte. Vamos a orar, sacerdotes de Dios. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra, que nos ayudes a mejorar. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí escuchando tu palabra para ofrecerte adoración, pero te rogamos que nos perdones de todos nuestros defectos espirituales. Reconocemos que hemos sido defectuosos en todos estos ámbitos espirituales. Te rogamos que nos limpie, que nos transforme, que podamos ser sacerdotes santos cada día más y ofrecer sacrificio acepto delante de tu presencia a través de Jesucristo como casa espiritual. Sé propicio a nuestras debilidades, a nuestro enanismo, a nuestras manos rotas, a nuestro pie quebrado. Ayúdanos a sanar lo cojo, a restablecer las rodillas y que no estén paralizadas, a crecer y no quedarnos en el enanismo, a no tener joroba espiritual, a tener fertilidad en el Evangelio y así glorificarte cada día más. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden tomar sus asientos y nuestro hermano con nosotros. Bendiciones.